concesión o recepción de pago o beneficio por obtener el consentimiento de una persona que tenga autoridad sobre otra, con fines de explotación. Esta definición vale igual para la explotación con fines de explotación, o sea, laboral, como de sexual, ¿vale? Como matrimonio forzoso, como venta de órganos, etc. Estamos hablando de cómo se lucra un grupo de personas explotando de la forma que sea a otro grupo de personas. Como decía, esto es importante. España lo ratificó en el 2014 y tenemos que decir que hasta a día de hoy no cumple este protocolo. Igual que tampoco cumple el protocolo de Estambul, que es el de violencia de género. No lo está cumpliendo. Yo os invito a que lo veáis y veáis en qué punto no está. Mirad, el convenio de Estambul, que es otra parte importante en todo esto, nos viene a decir que la legislación en materia de violencia de género, de violencia machista o violencia contra las mujeres, me da igual como la queráis llamar, tiene que tener en cuenta todas las manifestaciones. En España, como sabéis, la Ley Integral contra la Violencia de Género solamente tiene recursos para las manifestaciones en el ámbito de las relaciones sentimentales. Pareja es pareja, marido es marido, novio es novio. Los recursos de la ley, o sea, el público destinatario son aquellas mujeres que sufren violencia en el ámbito de las relaciones sentimentales. Con lo cual, las otras manifestaciones de la violencia quedan fuera. Con lo cual, me decía ante Valentín que nombrara el Tribunal de los Derechos de las Mujeres que lo hemos desarrollado este sábado. Con lo cual, el Estado español vulnera los convenios firmados. Y esto es importante, porque existen, porque son necesarios y tenemos que reivindicar que se cumplan. Y en materia de trata, por supuesto, no se cumple. El otro día en una jornada en Cáceres hubo una parte de representación de una institución pública donde se hablaba de que en España se va a crear una ley contra la trata. Una ley que trate que hable de sensibilizar, prevenir e intervenir con mujeres víctimas de la trata. Bueno, yo dejo eso ahí abierto. Teniendo ya una ley integral, creo que es mejor que se reforme esa ley integral y que acoja a todas las manifestaciones de la violencia. Porque si dividimos la violencia contra las mujeres en pequeños compartimentos estancos, las desvirtuamos el propio concepto de violencia. Y eso yo creo que es algo importante. Es bien que se legisle, es bien que se avance en legislación, pero yo creo que hay que sentarse y pensar realmente qué es lo mejor para erradicar la violencia contra las mujeres. Bien, esta es la definición de trata. Mirad, cuando hablamos de cifras es muy difícil. Quizá la trata en España es un delito, por supuesto, es un delito, y quizás sea uno de los delitos donde sea más difícil conseguir datos. Y es difícil conseguir datos porque las víctimas es muy difícil que denuncien. Luego analizaremos por qué es difícil que denuncien. Hay más de 2,5 millones de personas víctimas de la trata de seres humanos en todo el mundo. Es la práctica criminal más lucrativa. Además es lucrativa porque no son las redes de trata, no solamente negocian y explotan a mujeres, sino también trafican con armas, con droga, etc. Y quizás uno de los grandes inconvenientes que tenemos para luchar contra esta vulneración de los derechos humanos de las mujeres. Que las redes son redes poderosas económicamente, que tienen tentáculos en todo el mundo. Entonces es un gran conflicto. Más de medio millón de personas son introducidas al año en Europa Occidental con fines de explotación sexual. Son introducidas de forma legal o ilegal. Creo que eso sí lo hablaba el otro día Nardi, yo lo repito para aquella gente que no estuviera, la diferencia entre tráfico y trata, que a veces se confunde. En España se compran, mirad, esta cifra es muy escandalosa. Poneros en situación, se compra más de 1 millón de servicios sexuales al día. Al día estamos hablando. ¿Cuántas mujeres están siendo objetos sexuales cuando hay más de 1 millón de servicios sexuales al día? ¿Cuántas mujeres? Y además aquí habrá otro debate. Yo no vengo aquí a soltaros, los conceptos son los conceptos, se pueden conseguir hoy en día. Internet, San Google es maravilloso, quiero un concepto y lo coge. Pero lo que tenemos que tratar de generar desde las organizaciones que trabajamos es ese espíritu de cuestionamiento, de reivindicación y de crítica. Y sobre todo esa capacidad de análisis, de saber de qué estamos hablando. Porque claro, cuando hablamos de 1 millón de servicios sexuales al día, ¿qué estamos hablando? ¿Prostitución? ¿Trata? Últimamente, desde ciertos sectores sociales y políticos, tratan de dividir en que hay una prostitución buena y una prostitución mala. La prostitución mala es la trata, y la otra es la buena porque no es ilegal. Bueno, yo lo dejo ahí. Para mí, no es buena. Para mí es otra forma de explotar, de considerar a las mujeres objetos sexuales. Entonces, ante la polémica que existe incluso en el propio movimiento feminista, de si las mujeres que están en situación de prostitución debemos garantizarles unos derechos laborales, yo desde luego opino que no. Soy totalmente partidaria de abolir la prostitución,
porque lo único que hace es un mercado de mujeres, un mercado de mujeres. Y ahora vuelvo a la definición, donde la situación de vulnerabilidad es un factor importante y que tenemos que interiorizar. Y sobre todo, porque aquellas mujeres que están en situación de prostitución, que realmente me puede, si hay alguna me puede decir, oye, yo con mi cuerpo, un eslogan feminista que hemos utilizado hasta la saciedad, mi cuerpo es mío y hago lo que quiero. Vale, vale, con tu cuerpo haz lo que quieras, pero no legislemos el cuerpo de todas las mujeres. No lo legislemos. Y sobre todo, hay que analizar caso por caso. Porque vale, la que diga que está voluntariamente en la prostitución, quizá tengamos que ver cuál es la causa de vulnerabilidad que le ha llevado hasta ella. Porque si no, aunque sea una burrada lo que voy a decir, hagamos la carrera universitaria. O sea, si vamos a legalizar como un empleo, dotemos a las mujeres jóvenes de herramientas e instrumentos para ejercer ese empleo. Y esto es una burrada. Porque ninguna de las que estamos aquí queremos que nuestras mujeres cercanas ejerzan la prostitución. Pero hoy en día parece que la prostitución es buena. Hay prostitución buena y prostitución mala. Yo os invito a que leáis. Hay autoras y además hay movimientos organizados feministas a favor y en contra de abolir la prostitución. Yo os invito de verdad. Mirad, esta materia, igual que toda la materia que tiene que ver con la igualdad de oportunidades y la violencia de género, no es una cuestión de opinión. Es una cuestión de formación y de información. Y para ello hay que leer. Para ello hay que leer. Da igual el medio que se utilice. Y hay que leer posicionamientos a favor y en contra. Pero hay que leer. Rosa Pombo tiene un libro buenísimo sobre este tema. Yo os invito. Y Las Etarias es un movimiento feminista, una organización feminista que luchan por legislar una ley laboral que proteja a las mujeres que están en situación de prostitución. Yo os invito a las personas jóvenes y menos jóvenes que estáis aquí a que os informéis, que leáis las dos posturas y luego ya toméis vuestra propia decisión. Pero siempre teniendo en cuenta de que si a vosotros de mayores os gustaría ser prostituta, o si os gustaría que alguna hija, una nieta, alguien estuviera en ese lugar. Porque la línea que divide la prostitución y la trata es muy fina, muy fina, muy fina. Se puede pasar siempre de una parte a otra. Y como os decía antes, solo un 1% de las víctimas que son tratadas, que son explotadas sexualmente, denuncian. Claro, ¿por qué no denuncian? Bueno, pues lo vamos a ir viendo poco a poco. Mirad, como os decía, hay que tener muy claro cuáles son las figuras que forman parte de esta vulneración de los derechos humanos de las mujeres. No me gusta hablar de una lacra social. Creo que la trata, al igual que la violencia contra las mujeres, es una cuestión de justicia social y sobre todo es algo que vulnera los derechos humanos de todas las mujeres. Bien, todo el mundo hemos oído hablar de un proxeneta, una persona que vive de obligar a otras personas a prostituirse. Puede ser hombre o mujer, cuidado, cuidado. En esta materia las redes de trata están formadas por hombres y mujeres. Aquí no solamente los que ganan dinero son los hombres con este tema, hombres y mujeres. Dime. ¿Que el 46% son las mujeres? De las redes, sobre todo en los segundos niveles. O sea, las estructuras son muy verticales y sí es cierto que las que utilizan, como el documental lo pone muy claro, y esa es una realidad. Y la realidad que tenemos nosotras desde Malvaluna es las pocas mujeres con las cuales hemos podido o han venido a Malvaluna a contactar, víctimas de la trata. Y hay que decir por qué la dificultad, me salto de una cosa a otra, pero bueno, ¿por qué la dificultad? ¿Por qué solo un 1% denuncia? Mirad, nosotras a lo largo desde el 2009, tengo que decir que hemos atendido, me parece, solamente a 15 mujeres víctimas de la trata, de las cuales en sede han sido solamente 6, pero por teléfono han sido muchísimas llamadas y por un correo electrónico que tenemos, muchísimos contactos. ¿Por qué no denuncian? Pues no denuncian en primer lugar porque normalmente se utiliza la fuerza de la coacción. Cuando las mujeres que están en situación de trata, que son víctimas de la trata, son de otros países, a quien se amenaza es a la familia que está en los lugares de origen. Y eso es verdad, o sea, no es así. De las mujeres que nosotras hemos trabajado con ellas, tengo que decir que de este grupo de 10-15 mujeres, casi la mitad de ellas vinieron a Malvaluna porque eran víctimas de violencia de género en las relaciones de pareja. Porque un cómplice de la trata, alguien que iba a los lugares donde están las mujeres en situación de prostitución, un consumidor de prostitución, bueno, pues pagó la deuda y se casó con ella.
Y no, ya os digo, casi el 50% de mujeres que han venido es porque son víctimas de otra manifestación de la violencia por parte del hombre que pagó la deuda y la liberó de la red de trata. Otro tanto por ciento importante son mujeres mayores y enfermas. Ya, no sirven, no son productivas tristemente, ya no son objeto de deseo, ya no son rentables para las redes, ¿eh? Y como os dais cuenta, utilizo un lenguaje duro, pero es que ese es el lenguaje que ellos utilizan y cómo utilizan a estas mujeres, ¿eh? Otro número de mujeres son mujeres que enferman, mujeres jóvenes además. Hemos tenido ya 3 casos de mujeres muy jóvenes. Tengo que decir que las obligan a ejercer la prostitución, muchas de ellas. Otras saben que vienen, otras saben a lo que vienen, ¿eh? Pero lo que no saben es que vienen a ser secuestradas y a no recibir ni un duro de su trabajo, de su duro trabajo, que no es un trabajo, más bien de su explotación. Y la deuda que tienen cada vez se incrementa más y no hay forma de devolverla. Otras de las mujeres jóvenes son obligadas a consumir drogas, alcohol, por lo cual terminan enfermando. Y una mujer con problemas de salud mental tampoco es ningún negocio para estas redes. Y de ahí que el número de denuncias es muy escaso. En toda Extremadura, mira, cuando nosotros presentamos el proyecto a primero de año, llamamos a delegación del gobierno porque el Cuerpo y Fuerza de Seguridad son los que, según la ley, tienen que identificar y detectar a las víctimas de la trata, ¿eh? Y es dificilísimo, no hay datos. Otro tema de por qué no denuncian es que las mujeres, de la mayoría de mujeres que se han puesto en contacto con nosotros a través del correo electrónico vía telefónica, de pronto desaparecen. En el momento que las redes saben que se ha puesto en contacto con alguien, eso no sé si ADES no tiene, pero cuando digamos las compañeras de mujeres en zona de conflicto que tienen unidades móviles que lo que facilitan son analíticas de SIDA, enfermedades venéreas, etcétera, en el momento que una mujer que es víctima de la trata se acerca, la cambian del club, pero vamos, rapidísimamente. Y otra de las dificultades que tenemos a la hora de poder decir denuncia a estas redes. Bien, todo el mundo sabemos lo que es un proxeneta, todos los que estamos aquí sabemos que es coacción, utilizar cualquier medio físico o amenaza para conseguir que una persona haga algo en contra de su voluntad. En este caso, para que permanezcan en la situación de prostitución. Como decía, la prostitución hoy en día es legal. No es ilegal, tampoco es legal, estamos ahí en una situación. Y las mujeres y niñas son obligadas a ejercerla por un individuo o por bandas. ¿Qué relación tiene con la violencia de género? Por supuesto que sí. Si entendemos violencia de género, todo acto de violencia que sufrimos las mujeres por el solo hecho de ser mujeres, todo acto de violencia que tiene como resultado un daño físico, psicológico, emocional, ya sea en la vida pública o privada, estamos hablando de una manifestación de la violencia de género, cuando se nos reduce a las mujeres a ser meros objetos sexuales. De todo el negocio que existe en este mundo de la explotación, el 85% viene del comercio sexual. O sea, ese millón de servicios sexuales que al día tenemos aquí producen mucho dinero, más que la explotación laboral. Esto muy rapidito. Vamos a ver qué diferencia hay entre tráfico ilícito de inmigrantes y trata de personas. Mirad, la definición está clara. Cuando hablamos de tráfico ilícito de personas es el paso de un país a otro burlando la legislación en materia de inmigración de los países, ¿vale? Cuando hablamos de trata es la definición. O sea, las mujeres víctimas de la trata pueden entrar legalmente en este país. De hecho, hay una red de trata que sigue utilizando, y lo sabemos todas, y lo sabemos las organizaciones, lo saben los cuerpos de fuerza de seguridad del Estado, sigue utilizando un autobús que viene desde Rumanía hasta Mota del Pueblo y Campo de Cristal. O sea, viene diario un autobús, y el cual es una de las redes rumanas, es una de las líneas que utiliza para entrar a mujeres víctimas de la trata. Bien, entra legal, no hay fronteras y no hay forma de saberlo. Otra de las diferencias, la naturaleza del delito. El sujeto pasivo del delito en el Estado es el Estado en el tráfico, porque se atenta contra la ley migratoria. Sin embargo, el sujeto pasivo del delito en la trata es la víctima, porque atenta contra los derechos humanos de la mujer, de la víctima. El objetivo es lo único que coincide el tráfico y la trata, es el lucro. Es el lucro. Es a través de la explotación conseguir dinero y riqueza. Cruce de fronteras. El tráfico ilícito siempre implica cruce de fronteras. Como decía antes, la trata puede ser interna. De hecho, uno de los casos que hemos tenido aquí en Extremadura hace unos años
fue una chavala muy joven de Madrid, se enamoró, creo que ellos hablaron el otro día de las estrategias que utilizan, de las nuevas estrategias que utilizan la trata, aparte de las redes sociales y demás, bueno, lo que llaman el love king, ¿vale? El chico encantador, el chico que es líder en los grupos, tanto en los centros educativos como en las pandillas, enamora, y las redes utilizan a esos chicos para captar a mujeres jóvenes y tratarlas. Algo importante que os decía de la definición, que fue el gran avance, el consentimiento. El consentimiento. En el tráfico hay consentimiento. O sea, normalmente, y además es lo que suele suceder, estamos acostumbrados a oír todas las víctimas de tráfico que tenemos ahora, toda la población que se está moviendo de países en zonas de conflicto o buscando una vida mejor, vienen voluntariamente, entre comillas también. Vienen huyendo y buscando una situación de vida mejor, pero vienen voluntariamente y pagan para ello, para venir. Pero es voluntario, no están obligados a venir, a no ser por otras causas. En la trata, el consentimiento, o sea, sin consentimiento o con consentimiento inicial, se invalida. O sea, ya no vale lo que era antiguamente antes del convenio de Palermo, es decir, que la víctima de trata estaba allí porque quería, con lo cual la ley no podía intervenir porque si era voluntariamente. La vulnerabilidad es una causa de invalidar ese consentimiento. Cuando una mujer huye de una situación de violencia, de países donde no hay legislaciones, huye de guerra, donde las mujeres volvemos a ser armas de guerra y donde somos usadas también sexualmente, ese consentimiento es algo importante. Y por supuesto en niñas y en niños siempre, y en cualquier tipo de explotación, el consentimiento es irrelevante. Bien, mirad, según la ONU, cuando esto concurre, aspecto relevante, nadie se ofrece para convertirse en esclavo. Hay por ahí desde instituciones públicas que hablan de la trata como la esclavitud del siglo XXI. Bueno, yo prefiero llamarlo una vulneración de los derechos humanos de las mujeres y una manifestación más de la violencia de género, porque si no atacamos desde la raíz cuál es la causa que provoca esta situación, que mujeres estén tratadas, nos estamos equivocando a la hora de trabajar con ellas y de intervenir. Está claro que es una manifestación más de la violencia de género y como tal tenemos que intervenir y como tal tenemos que trabajar para erradicarla. Porque una de las mayores causas por las cuales las mujeres son víctimas de la trata es la desigualdad que existe en los países de origen, incluso en el nuestro. O sea, esa desigualdad que te limita el acceso a puestos de trabajo, que hace que la masa de pobreza tenga nombre de mujer y que sirvamos de instrumento de arma de guerra, arma sexual, o sea, que nos utilicen como trofeos de guerra. La invalidez del consentimiento dada por las víctimas, el poder estar viciado. Como os decía, de acuerdo con el protocolo de Palermo, el consentimiento de la víctima es irrelevante cuando se ha recurrido con fines de explotación a la amenaza, a la fuerza u otra forma de coacción, al gasto, el fraude, el engaño, etc. Bien, vamos a ver, perspectiva de análisis. ¿Por qué digo que es importante tener en cuenta que la trata es una vulneración de los derechos humanos y una manifestación de la violencia de género? Porque a la hora de trabajar para erradicar, para prevenir y para intervenir con mujeres víctimas de la trata, tenemos que utilizar la metodología que utilizamos desde el enfoque de género, desde la perspectiva feminista, ¿vale? Desde la perspectiva de género. Decimos que es una manifestación primero por los datos. O sea, las mujeres y las niñas constituyen alrededor del 80% de las víctimas identificadas. Aquí tenemos otro problema con otra de las manifestaciones de la violencia de género. Identificamos aquellas que van a recursos públicos, aquellas que tienen sentencias judiciales, y con lo cual forman parte de las estadísticas. Hay otro gran grupo de mujeres que son víctimas tanto de la trata como de otras manifestaciones que no salen en las estadísticas, puesto que no han tenido ningún recurso público, no han utilizado el sistema que es el que hace que te cuenten como víctima. Y eso es otro dato importante también a destacar. La imposibilidad de saber realmente de qué estamos hablando, de qué número de mujeres. En general, las mujeres más afectadas por la trata, las que caen en la red de trata, son aquellas que están afectadas por las desigualdades de género en la educación, la formación o en el ámbito laboral. Y todo esto sitúa a las mujeres en una situación social y económica de vulnerabilidad a la captación. Es una manifestación, como decía, más de la desigualdad en que se encuentran las mujeres en todo el mundo y es una de las formas más crueles de la violencia de género.
Y como otra forma de otra manifestación de la violencia de género, la explotación sexual femenina se caracteriza por las relaciones de dominación, por las relaciones de poder. O sea, no podemos decir que como en otros tipos de relaciones partimos de posiciones de igualdad. No partimos de posiciones de igualdad cuando hay un consumidor de prostitución que paga lo que va a usar el cuerpo de una mujer sin tener en cuenta su derecho a decidir con quién quiere estar y con quién no quiere estar. Y cuando es solamente utilizada para dar placer al consumidor de prostitución, que es el que paga. Es un hecho transnacional, efectivamente que es un hecho transnacional, y todo el mundo sabemos. Por eso no solamente se puede trabajar en los países de destino de estas mujeres, sino hay que trabajar también en los países de origen. El otro día en el Tribunal Este de las Mujeres, la compañera de El Salvador y Colombia nos hablaba de la gran dificultad. Cuando las mujeres huyen de legislaciones desiguales y huyen de gobiernos que las oprimen y además no les dan las mismas libertades y los derechos que los hombres, tratan de huir. Y esa es una causa de vulnerabilidad, por lo cual son muy fáciles de ser captadas buscando una vida mejor. Constituye una violación, por supuesto, de los derechos humanos. Si os dais cuenta, vulnera desde el derecho a la libertad, el derecho a la dignidad humana, a la no discriminación, a la intimidad. O sea, yo creo que vulnera uno por uno todos los derechos humanos. Por supuesto, como un delito que es necesario y firmemente la actuación policial y judicial, pero no solamente esta actuación. Para erradicar la trata de mujeres y erradicar la prostitución no solamente se puede actuar del ámbito judicial y policial, porque nos estamos olvidando entonces de las mujeres, de la decisión de las mujeres y qué hacer con su vida. Está muy bien, como veíamos, porque la parte segunda del documental, espero que algún día lo haga, es qué pasó con esta mujer. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó con ella cuando la policía la rescata? ¿Qué fue de su vida? ¿Dónde fue? ¿Cómo recondujo su vida? ¿Cómo reconstruyó su futuro? ¿Cómo se recuperó de todo el daño emocional, físico y psicológico que le han hecho? Yo espero que alguien haga un documental o una película contándonos qué pasa después con estas mujeres. Porque yo os cuento, la experiencia de Malvaluna de las mujeres que hemos intervenido han sido mujeres que han salido de la trata por otras causas. Y la mayoría, mujeres con problemas de enfermedad mental, que la respuesta tiene que estar en el sistema sanitario, efectivamente. Mujeres mayores que lo que querían era volver a sus países de origen, y eso es un poco lo que nosotras tratamos de intervenir a través del Ministerio y a través de aquellos recursos que facilitan ese traslado, que facilitan una inserción laboral para las mujeres. Porque está claro que en nuestra atención integral también está la atención psicológica. O sea, no podemos decir que las mujeres que son víctimas de la trata, cuando salen de ella, salen perfectas para reincorporarse a una vida. No es cierto, no es cierto. Bien, una de las causas, por supuesto, es la feminización de la pobreza. Este dato yo creo que sigue vigente. Según las Naciones Unidas, la mayoría de los 1.000 millones de personas que viven con $1 al día o menos son mujeres. Otra de las causas es la discriminación que sufren las mujeres en muchos países, y aquí también sufrimos algunas, quizás no nos llevan a tanto, pero sí las sufrimos, y la falta de perspectivas laborales. Búsqueda de alternativas para una vida mejor, sueño de eso de migrar, ausencia de políticas públicas sociales, políticas migratorias restrictivas, migración irregular con mafia, conflictos bélicos, impunidad y demandas de servicio cada vez más recientes. Y aquí es donde yo quiero incidir. Aquí es un poco donde yo quiero incidir. No voy a dar consecuencias porque yo creo que son muy fáciles de identificar, ¿no? Esto lo voy a quedar por si luego lo queréis pasar, no tenemos ningún problema. Las redes. Vamos a ver, cuando hablamos de redes parece que nos encontramos una serie de sujetos violentos con la metralleta en la calle, que están custodiando a estas mujeres como en un castillo, ¿no? Y habéis visto que no es verdad. En el documental esa es una realidad. Las redes están formadas por grupos delictivos, tienen más personas, tienen otros negocios, como yo decía antes, y aquí algo importante. Aquí una vez en una charla un concejal se me disparó un poco. Cuentan con apoyos políticos y recursos económicos en muchos países, de origen, tránsito y destino. Yo lo digo, cuando vamos por la carretera y vemos estos clubs donde hay mujeres en situación de prostitución y seguramente de trata, tienen una licencia de apertura, Tienen una licencia de apertura. No me vale
que la abran como cafetería pub o como restaurante. Todo el mundo sabemos, y ahí tendremos que profundizar y tendremos que decir a quien legisla cómo es posible que se den esas licencias. ¿Cómo es posible? La ley los ampara, no son ilegales, o sea, los clubs son legales, con su licencia de apertura y todo el acompañamiento legal que se les exige. A mí me gustaría ver cómo tienen lo de seguridad e higiene en el trabajo. Me gustaría ver si alguna inspección, cómo las pasan y cómo no las pasan. Bien, estamos hablando de temas de dinero, un negocio lucrativo. Estamos acostumbrados a pensar que en esta España, en otros países, toda la gente se enriquece, y no es verdad, se lucran muy poquitos. O sea, se lucran muy poquitos de esto, pero poquitos, pero esos poquitos hay que perseguirlos igual que se ha perseguido a otros. Son organizaciones muy complejas. O sea, los que están en los niveles más bajos de la red no saben quiénes son los que están realmente arriba. No lo saben. Los últimos eslabones funcionan bajo órdenes, pero sin conocer a los demás. Es cierto que son peligrosas para la gente que pretende abandonar. Eso sí que es cierto. Para aquellas mujeres que pretenden abandonar estas redes son muy peligrosas porque son violentos. Son muy violentos. Pero que a veces no utilizan solamente la fuerza física. También la coacción. Hay una red nigeriana, porque las redes nigerianas utilizan mucho lo que es el vudú. Las creencias religiosas y las creencias espirituales a veces nos conducen y generan miedo. Y ese miedo se lo utilizan las redes, sobre todo las redes nigerianas, utilizan, creo que va a venir Ana Dolce a hablar con ella, va a hablar muchísimo mejor que yo de esto porque ella lo ha estudiado muy profundamente. Y actúan a nivel internacional en todo el mundo. Como veréis, ¿cuáles son los mecanismos y la forma de captación? Mirad, bueno, si queréis hablar de las redes, los mecanismos y cómo organizan el viaje. Del país de origen, hay en tránsito, dinero para el viaje, generalmente viajan solas, pasan por frontera. Yo voy a contar de los casos que hemos tenido, porque en todo esto. Mirad, hay un tanto por ciento de mujeres muy jóvenes con las que hemos trabajado, que normalmente que en las castas siempre es algún familiar, que está en el lugar de destino, en este caso aquí en España. Un familiar o alguien muy cercano a la familia de origen. Y eso no es gratuito, No es gratuito. Las redes utilizan a gente cercana, sobre todo porque de esa manera pueden amenazar y coaccionar a la familia en el lugar de origen. Y además siempre con promesas de trabajo o de continuar los estudios. De estas mujeres que nosotros hemos trabajado, 3 de ellas venían para continuar estudiando en España. Una vez que llegaron aquí, para pagar los gastos, pues se les obliga a estar en situación de prostitución. Y cuando se niegan es cuando empiezan las redes a quitar documentación, a obligar a consumir droga, alcohol, golpes físicos, etc. Como os decía, el país de destino, la recogida pues suele ser por la misma gente que suele captar o gente muy cercana. Y luego de aquí ya pasan a la explotación. La forma de captación, engaño y falsas promesas de empleo, las nuevas tecnologías donde se invisibiliza quién está detrás de estas ofertas de empleo, donde un trabajo de modelo puede reconducir a otra historia, anuncios falsos en prensa, seducción, secuestro, falsos matrimonios, familiares y amistades. Es decir, que en esta forma de captación los medios de comunicación son muy cómplices, muy cómplices. Yo hace tiempo dejé de comprar algún periódico porque lo que no podíamos consentir, ver anuncios de reclamos sexuales, donde el objeto eran las mujeres. Y ahí es donde la ciudadanía tenemos algo que decir. Porque cuando decimos y pensamos, no podemos hacer nada, antes me decía Valentín, ¿qué hacemos? Porque es verdad que sí, es de verdad, hay algo importante en todo este tema. Es que los hombres que consumen prostitución son cómplices de la trata. La trata es un delito. Yo no digo que sean delincuentes, pero son cómplices de un delito. Y lo tenemos muy normalizado. Tenemos muy normalizado que nuestra gente joven y menos jóvenes, la despedida de solteros, terminen en algún club cercano a tomar una copa. Estamos alimentando un negocio que explota a las mujeres. Y encima estamos muy acostumbrados, las mujeres de los alrededores, a pasar, a no recriminar, a no tener tolerancia cero con estos hombres que consumen prostitución o que utilizan estos sitios donde existe explotación sexual para lugar de tomar copas. Yo no creo que estoy diciendo ninguna barbaridad tener tolerancia cero entre el amigo, el hermano, el conocido. Es decir, ¿sabes qué estás haciendo?
O sea, no le tenemos que poner un documental para que él sepa lo que está haciendo. No le tenemos que enseñar cómo son maltratadas, cómo terminan con palizas, cómo terminan con el deterioro físico y emocional, para que se alarmen. No podemos sacar anuncios como en países donde están pasando hambre, de caras de mujeres que están en situación de prostitución para sensibilizar a la gente. Creo que cuando llegamos a la edad adulta sabemos perfectamente que está bien y que está mal. Y ser cómplice de un delito, desde luego, está mal. Pero ser cómplice de algo que no es un delito, pero que se utiliza a las mujeres como objeto sexual, es algo que no teníamos que consentir. Porque afecta a hombres y a mujeres, afecta a las relaciones de pareja. Y eso es algo que también es importante saber. Y hay que trabajar. ¿Qué modelos de relaciones tenemos entre hombres y mujeres? ¿Qué modelos estamos transmitiendo? Forma de control, como yo os decía antes, pago y aumento de la deuda, por supuesto. Claro, una de las chavalas jóvenes, además era de un familiar cercano, una mujer cercana a la familia. Yo te pago, claro, cuando empezó a pagar, le sacó, esto es lo que me debes ya, de alojamiento, manutención, pago de libros, etc. Sencillamente, cuando no hay otra forma, sobre todo en una época que en nuestra España tampoco había demasiado empleo, pues terminó ejerciendo la prostitución y terminó siendo explotada. Y cuando se negaba empezaron las palizas, por supuesto, para pagar esa deuda, porque si no, no la dejaban. Ahí es cierto que, como el caso de Alina, la mayoría de mujeres víctimas de la trata no la podemos encontrar en la calle, en la cafetería, en la peluquería. Solamente aquellas que se niegan a ejercer la prostitución, a ser tratadas, son las que están secuestradas y raptadas en los lugares donde se ejerce la prostitución, donde son tratadas las mujeres. Otra de las dificultades que tenemos ahora, claro, en España ya desde antes del 2000 tenemos planes contra la trata, se está trabajando en la sensibilización y la prevención y se empieza a visibilizar y a hacer público, se empieza a hablar y a recriminar y a señalar con el dedo quiénes son los cómplices de esta vulneración de los derechos humanos. ¿Qué pasa con las redes? Pues las redes ya igual a las mujeres que están obligadas a ejercer la prostitución, todas están obligadas, pero aquellas que se niegan, han aparecido en Mérida. Yo sé perfectamente dónde están los locales donde se está ejerciendo la prostitución. Además, los locales están en sitios céntricos, en buenas casas, no pensemos, los locales y por supuesto también los polígonos industriales. Yo creo que en Almendralejo también podéis saber dónde se está, dónde hay mujeres que están en situación de prostitución. Sí. Puede ser obligada, no, pero si nosotros no sabemos, no sabe más gente. No sabe quién nos tiene que proteger. Y alguna manera hay que encontrar, algún resquicio hay que encontrar. Yo el resquicio, que no es un resquicio, es como un socavón en la abolición. Como os decía, otra forma de control, el consumo obligado de droga y alcohol. Bien, las redes. Las redes europeas aparentemente son legales, como decía, el que el autobús que llega a Campo de Cristana es estupendo, o sea, aquí no sabe. Muchas veces las redes europeas, la mayoría de las que utilizan son anuncios de empresas, trabajo en servicios domésticos, agencias modelos, agencias matrimoniales, agencias de viajes tapaderas. Las redes africanas son quizás una de las más peligrosas. Entran por aeropuertos con pasaportes americanos o holandeses o entran con carteras indocumentadas, con lo cual son doblemente víctimas. Primero tienen que pagar al traficante que le trae y la entra ilegalmente en España y luego aquí a la trata, con lo cual la deuda aumenta muchísimo. La deuda aumenta muchísimo. Engañadas sobre el trabajo a realizar, tienen un largo viaje, sobre todo en las redes nigerianas. Las mujeres a lo largo de este viaje, hasta cruzar en pateras o cayú por la frontera de España, son violadas, son también tratadas y explotadas sexualmente, embarazadas o con hijos pequeños, violadas por el camino, vendidas por sus familiares. Mirad, cuando estamos hablando de migraciones, cuando se hace un análisis desde la perspectiva de género, hay una gran diferencia entre las migraciones masculinas y las femeninas. Si os dais cuenta, cuando vienen estas imágenes de los cayucos que están cruzando el estrecho, mayoritariamente son hombres los que cruzan, y mayoritariamente son hombres jóvenes. O sea, hay una perspectiva de género, hay algo de género en las migraciones. Los hombres que vienen a buscar una vida mejor son los jóvenes y más fuertes de las familias, porque son los que las familias colaboran en el gasto, incluso se endeudan para que vengan buscando dinero y además, sobre todo, al ser los jóvenes más fuertes con más recursos, son los que sirven luego para atraer el resto de la familia.
Sin embargo, las mujeres no. Si os dais cuenta, las mujeres que ven en estos caducos, mujeres embarazadas, mujeres con niños, mujeres huyendo de conflictos y de situaciones de violencia en los países de origen. Bien, como decía, muy jóvenes, con bajo nivel cultural, venidas por su familia y le hacen las prácticas de luz, que esto Ana Rolo lo va a contar estupendamente. Las redes latinoamericanas proceden sobre todo de Colombia, Brasil, República Dominicana, Ecuador y Perú. Castadas en regiones muy pobres, la pobreza es una causa de vulnerabilidad que obliga a muchas mujeres a estar en situación de prostitución. La castora suele ser una mujer, casi siempre suele ser una víctima una antigua víctima. Por supuesto, el billete de avión, los pasajes, claro, devolver más intereses. En las agencias de viajes hay personal en las redes. Los cazadores y cazadoras conocen todo de las chicas, sus familiares, intiman tanto que las mujeres no se atreven a denunciar, porque una de las formas de coaccionar y de conseguir que sigan en situación de prostitución es amenazar a las familias de origen. Bien, como decía antes, es muy difícil saber cuántas mujeres son víctimas de la trata. Las mujeres son rotadas de unos pueblos a otros, de una región a otra, de un país a otro. Las deudas que contraen suelen alcanzar unos 30.000 euros. Pueden ser revendidas. O sea, aparte de ser objetos sexuales, también son objetos de compra y venta. Las redes más peligrosas: Nigeria, Colombia, búlgaras, albanesas, rusas y rumanas. Bien, España, como sabéis, es un lugar de destino, de tránsito, pero también un lugar de origen. Todos estos son datos que luego, si queréis, os lo doy. Vamos a hablar de consumidor. El otro día me alarmaba mucho cuando escuchaba a un consejero de Sanidad de aquí de Extremadura hablar de un perfil de víctima de violencia, de un perfil de maltratador. Me quedé un poco pasmada. No existe un perfil. En ninguna manifestación de la violencia de género existe un perfil claro. Claro, yo imagino que el perfil lo sacaría de los datos que tiene, que son los datos de las mujeres que han denunciado y que tienen algún tipo de sentencia. Entonces, todas sabemos que en este país sigue sucediendo que aquellas mujeres que tienen un nivel adquisitivo alto no recurren a los servicios públicos. ¿Quiénes van a los servicios públicos? Pues normalmente las mujeres víctimas de cualquier manifestación de la violencia que tienen un nivel económico bajo. Y ahí salen las estadísticas. Y creo que si basamos todos los programas de intervención en esas estadísticas, nos estamos equivocando. Hay que tener en cuenta también las características de otras mujeres con un nivel socioeconómico educativo alto, que también son víctimas de la violencia contra las mujeres. Y en la trata sucede exactamente igual. Cuando estoy hablando que las mujeres jóvenes, estas 3 mujeres jóvenes que vinieron aquí a España a ampliar estudios, eran mujeres o algunas de ellas con titulaciones universitarias en sus países de origen. O sea, no estamos hablando de mujeres que no tienen cultura, de mujeres que no tienen recursos para poder tirar adelante, pero sí son engañadas a través de la deuda que generan y obligadas a ejercer la prostitución. Tenemos que tener en cuenta los datos de quien denuncia y no, y sobre todo en la trata. Tenemos que tener en cuenta de estas realidades que conocemos, que los cuerpos y fuerzas de seguridad conocen, pero que las ONG conocemos. Con el cambio del Código Penal nos abre una pequeña puerta a las organizaciones que trabajamos en esta materia. Para el momento que el Cuerpo y Fuerzas de Seguridad del Estado detecta e identifica a una víctima, tenemos un periodo de tiempo para poder trabajar con ellas. Trabajar en la toma de decisiones, que es el primer paso que hay que dar con cualquier mujer víctima de violencia, de cualquier manifestación de la violencia. Trabajar en esa toma de decisiones y respetarla. Sin ese periodo, vuelvo a decir, le damos una solución policial y judicial, pero no resolvemos la vida de la mujer que es víctima. No la resolvemos, ni facilitamos, ni le ponemos en el camino de la resolución. Por eso es importante tener en cuenta los datos que recogemos las organizaciones y que nos escuchen sobre todo. Mirad, el consumidor ¿qué busca bajo un modelo patriarcal de relaciones sexuales, un modelo patriarcal de modelo de pareja. O sea, ¿qué buscan? Algunos hombres lo que buscan es un sexo rápido, sin complicaciones, prácticas sexuales no habituales en la pareja, pero no habituales bajo este modelo de relaciones que nos han educado, en este modelo patriarcal. Porque quizás sea lo primero que tengamos que trabajar en la prevención.
traslada este modelo de relaciones hombres-mujeres. Es lo primero que tenemos que cambiar. Para hablar del placer de los hombres y de las mujeres, para hablar de nuevas técnicas de respeto, para hablar de todo aquello que a veces no se habla y que nos conduce a las mujeres a veces a relaciones sumisas y a dar por bueno aquello que no nos da placer, aquello que solo da placer a ellos. Y al pensar en hombres, que son los únicos, algunos hombres, perdón, que son los únicos que tienen derecho a ese placer en las relaciones. Y eso es lo que buscan, eso es lo que buscan sencillamente. O sea, de verdad que me parece muy triste que existan algunos hombres que tienen una vida de pareja y que busquen relaciones fuera de ella porque no lo tienen con su pareja. Me parece tristísimo. Hombres que tienen dificultades para entablar relaciones, sí, entonces las pagan, consumen el cuerpo de las mujeres. Discapacidades físicas o intelectuales, este es otro gran debate. Mirar, si hay algo que es invisible por completo el tema de la violencia contra las mujeres, son mujeres que tienen otras capacidades, son completamente invisibles. Y sobre todo si hay algo invisible, que yo creo que sí se están abriendo, por lo menos desde Plena Inclusión, una organización que trabaja con personas con discapacidades, es hablar de la sexualidad de las personas con otras capacidades. Eso es bueno, es bueno. Es bueno porque es un derecho, igual que tenemos deberes, tenemos también derecho al placer, pero al placer desde el respeto, desde el trato igualitario, no desde el trato desigual. Buscan tristemente exotismo, jóvenes, distintos rasgos, sumisas. Mirad, hasta hace bien poco, no sé si alguna vez habéis tenido contacto, mi hija hizo el ciclo que hay superior de agencia de viaje. Bueno, pues en los contenidos les contaban cómo se vendían viajes con destinos sexuales. Estamos hablando de educación reglada, formal, en un instituto. Se hablaba de ello. Se hablaba cómo vender viajes con destinos sexuales, dónde se podía ligar bien o no se podía ligar bien. Afortunadamente ya no. Bien. Los consumidores de prostitución son algunos hombres de 35 a 50 años, casados con pareja, y el 55% con uno más hijo. Tengo que decir que, mirad, la explotación de mujeres, niños y niñas se hace solamente porque hay una necesidad de algunos hombres de comprar servicios sexuales. Si no existiera esa necesidad, no existiría la prostitución, no existiría la trata. La prostitución es la puerta que abre la trata, independientemente que yo la considere una manifestación de la violencia de género. Es la puerta que abre. Y ahí es donde tenemos que trabajar, hombres y mujeres. Y sobre todo, hombres, los que estáis aquí, que estoy seguro que en algún momento de vuestra vida sí habéis estado con gente que va a club, con hombres que van al club, con hombres que celebran despedidas en club. La tolerancia cero para nosotras es muy fácil decirlo, para vosotros no, porque entonces igual no sois admitidos en el grupo. Claro, porque es muy de machito ir a los clubes, y todavía hoy en día ese modelo de comportamiento sigue siendo una losa sobre algunos hombres. Y enfrentarse al grupo de referencia, al grupo de amigos, decir yo no voy, yo respeto, pues a veces yo entiendo que es complicado, y esto no es un monólogo. Entonces, entiendo que me mira, si no estáis de acuerdo de verdad, yo no culpabilizo a todos los hombres, además siempre lo digo mismo, llevo 40 años casado y compartiendo mi vida con un hombre, con lo cual creo que es un problema que la solución de la prostitución y de la trata es un deber de toda la ciudadanía, es un deber. Tenemos como ciudadanía que hacer algo para cambiar este modelo, donde hay un grupo que son mujeres y niñas, que son las explotadas, las vejadas, las violadas. Tenemos algo que hacer, no podemos pasar por el mundo como si no nos pasara nada. Y entonces, lo único que podemos hacer como ciudadanos y ciudadanas de a pie es tener tolerancia cero con la gente de nuestro entorno. No reírnos de ciertos chistes, de denunciar todo aquello que veamos que sea publicidad sexista. Hay un grupo en Cáceres, una asamblea de mujeres jóvenes, una de ellas es la asamblea educativa, que es mixta, pero hay un grupo de mujeres muy jóvenes, muy valientes en esa asamblea, que denuncian a las discotecas de Cáceres cuando los anuncios son sexistas, cuando los anuncios utilizan a las mujeres como objetos sexuales. Yo creo que eso, pero claro, a mí me llama la atención que en esta asamblea educativa
fueron las mujeres las que denunciaron. Por supuesto, las que en las redes sociales sufrieron los insultos y las amenazas. ¿Y dónde estaban los hombres de la Asamblea Educativa? ¿Dónde estaban? ¿Dónde estaban? Claro, denunciar a las mujeres es muy fácil porque podemos ser víctimas de alguna manifestación de la violencia de género. Entonces, claro, en estas luchas, las que salimos más a la calle, las que venimos a estos actos, hoy aquí, somos las mujeres, porque sabemos que en algún momento de nuestra vida podemos ser discriminadas por el hecho de ser mujeres. Pero está claro que si no está el apoyo y el acompañamiento de los hombres en esta lucha, nos va a costar mucho trabajo. Nos va a costar mucho trabajo. Porque a veces necesitamos que nos hablen de igual a igual, de mujer a mujer o de hombre a hombre. Igual que los mensajes, yo creo que como madres de chicos y de chicas, es decir, respete, que te respeten. Yo creo que los chicos también a vuestros compañeros, a vuestros amigos que sabéis que en algún momento ejercen alguna manifestación de la violencia, tenéis que decir ya, estás cometiendo un delito, estás haciendo algo que atenta contra los derechos humanos de las mujeres. Mira a ti porque estás aquí. Pero no sé si estáis de acuerdo con esto, pero creo que mirad, esto últimamente lo repito mucho, nos han enseñado, es cierto, sobre todo las personas más mayores, que tenemos derecho a tener derechos, y lo hemos reivindicado, hemos salido a la calle, pero hay una parte que desde nos hemos dejado como, bueno, tenemos también deber de devolver al Estado lo que nos da, y deber de hacer y transformar la sociedad. Y desde luego, ese deber implica un deber de ciudadanía, para ejercerla plenamente. Y ese deber significa tener tolerancia contra aquello que afecta a hombres y a mujeres. Y por supuesto, que exista la trata afecta también a los hombres, con un modelo de relación que no hace felices, porque cuando buscas algo fuera del entorno es porque tienes un modelo de relación que no te hace feliz. Y bueno, un poco en esta línea, si queréis abrimos un pequeño debate, si tenéis preguntas. Yo, cuando decía qué podemos hacer, lo que digo, cuestionar, no culpar a las víctimas. Mirad, es muy fácil, en cualquier manifestación de la violencia de género, es muy fácil culpar a las víctimas. Es muy fácil decir, está ahí porque quiere. Y sobre todo en el tema de prostitución, con esta nueva moda de la prostitución buena, es muy fácil decir, está ahí porque quiere, porque gana mucho dinero. Para nada. Una víctima siempre es víctima, y deja de serlo cuando es superviviente. Dime. Que yo no creo que haya nadie que quiera vender su cuerpo. Porque es una cosa, yo pienso de manera que es horrible. O sea, que no creo que ninguna mujer quiera llegar y decir, bueno, pues ahora voy a ejercer prostitución porque yo quiero. No creo que sea así, porque nadie quiere llegar y acostarse a lo mejor con 25 tíos o con 20 tíos el mismo día. Y es que si muchos dicen, pues es que ese es el trabajo que está cogido, pues no es un trabajo. ¿Y por qué tiene que llegar al punto de tener que coger ese trabajo? ¿Por qué no hay otra solución? Eso es porque a la mujer se ha dicho que puede vender su cuerpo y así ganar dinero. Y eso no es así. Y sobre todo porque hay un modelo que nos han transmitido, un modelo donde la sexualidad de las mujeres se nos ha negado. Cuidado, no pasemos al otro modelo. Yo cuento porque tengo que contarlo. Cuando yo digo que los datos de prostitución y de trata, o sea, las víctimas y quienes están en situación son mujeres y niñas, yo en Senegal, en Casamance, en la isla de Casamance, la primera vez que vi explotación sexual por parte de mujeres muy jóvenes con chicos jóvenes de senegaleses. Me quedé asustada, me quedé asustada. No lo había visto nunca. No lo había visto, pero era explotación sexual. Era explotación. Además de mujeres muy jóvenes. Por eso estamos en un punto donde cuando hablamos de recuperar las mujeres, de tener igualdad de oportunidades, tener derechos, cuidado. Queremos ser ciudadanas libres igual que los hombres son ciudadanos libres, pero hay límites que es el respeto. Y efectivamente, yo mira, os invito a que leáis la página de Talia. Hay testimonios de mujeres que están en situación de prostitución y claro que lo defienden. Yo cuando hablo de que un enfoque para intervenir en la perspectiva de género es que si no utilizamos ese enfoque, utilizamos el enfoque de decir tengo derecho a hacer con mi cuerpo lo que quiera en un mundo de libertades. Entonces hay que arañar un poquito más, hay que profundizar un poco más en la materia. Porque claro, cuando una mujer te viene y dice yo estoy aquí porque quiere, yo no soy nadie para decirle no.
que no está ahí porque quiere. Yo le puedo soltar, puedo tratar de decir, vamos a analizar por qué está aquí, ¿vale? Pero si dice, yo estoy aquí porque quiero, y yo quiero, de hecho, hay un grupo, una plataforma que quiere legislar su trabajo, lo consideran un trabajo. Claro, pero eso no podemos. Mira, yo creo que no se puede, los derechos individuales no se pueden convertir en derechos colectivos, sobre todo aquello que atenta. Y si intervenimos en prostitución y en materia de trata solo con un enfoque de derechos humanos, cojeamos. O aplicamos una perspectiva de género, un enfoque feminista, o no estamos trabajando bien. Y ahí es donde hay que ir, a la causa que provoca. ¿Cuál es la causa que provoca la prostitución? Una, desde luego, la desigualdad en la que vivimos, en este modelo patriarcal donde todavía a mujeres y a hombres se nos dice que tenemos papeles distintos. Y todavía nuestros comportamientos son analizados de distintas maneras, porque vosotras, mujeres jóvenes, si ligáis, iba a decir, si os liáis mucho con muchos chicos a que siguen colgando una etiqueta. Y a ellos, la etiqueta es distinta, ¿verdad? Este modelo de relaciones es lo que hay que cambiar, porque si no, o sea, se sigue esperando distintas cosas el hecho de ser mujer que el hecho de ser hombre. Hemos avanzado muchísimo, no voy a decir lo contrario, O sea, hemos avanzado muchísimo. Vamos a ver, desde los 60 años que yo tengo, cuando yo era adolescente y me luchaba, me daba topetazos contra la pared, porque me trataran igual que a mis hermanos, hemos avanzado muchísimo en libertades, en la adquisición de decir, ¿por qué yo, mujer, no puedo hacer lo mismo que él? Pero también es cierto que tenemos todavía interiorizados pues comportamientos que se nos adjudican. Mirad, yo el otro día tengo 5 años y hubo algo que, cuando empezó el infantil, el primer curso, algo que me gustó, cuando vi que trabajaban las emociones. Esa parte se les ha negado a ellos. Desde la familia, desde los centros educativos. Me parece algo, porque es que somos emociones en una mayoría de nuestras vidas. Todo aquello que hacemos o que nos hacen nos afecta. Entonces hay que trabajarlo, hay que saber por dónde se colocan esas emociones. Ese cambio está, o sea, no quiero dar pero tenemos que seguir avanzando. Hombres y mujeres, tenemos que seguir avanzando. Entonces saber realmente qué consecuencias tienen nuestros comportamientos. Y yo soy muy cansina. El lenguaje tiene una importancia que no se quiere dar. Yo cuando decía, he firmado aquí la no sé qué, la interesada, porque pone el interesado. Pues sí, porque lo siento por la Real Academia de la Lengua, pero a mí no me identifica ni el genérico ni el masculino. Cuando el castellano es muy rico y podemos utilizar términos que no nombren a todo el mundo, a hombres y a mujeres. Y esos pequeños detalles que tienen que ver con la trata, tienen que ver muchísimo, tienen que ver con este modelo que tenemos, que se ha avanzado mucho, pero tenemos que seguir trabajando. Y ante una mujer que te diga que está ahí voluntariamente, yo siempre digo, primero hay que escuchar y luego tratar de buscar puntos en común y a partir de ahí tratar de desgranar un poquito cuál es la causa que hace que esa mujer esté en situación de prostitución. Estoy viendo ahora una serie que no sé si me gusta o no me gusta, pero lo estoy viendo. Las cortesanas, una que sí, pues mira, hay partes, pero bueno, claro, si la desubico de la época en la que está, pues es terrible, terrible. Pero bueno, tiene que ver un poco con todo esto, de cómo se huye de la normalización, cómo incluso la hija de la cortesana, la hija más pequeña, trata de salir de ese sometimiento eligiendo a un solo hombre, está sometida a un solo hombre y no a varios como quiere su madre. Dicho así hoy en día es durísimo, pero en esa época es un primer paso de una mujer de decir, quiero elegir, vale, yo está sometida a uno, pero quiero elegir. Entonces se trata un poco de esto, de poder analizar qué es lo que está pasando, no buscar confrontación, de verdad. Yo eso lo he aprendido con los años, pero lo he aprendido. Cuando partimos las personas de posiciones desiguales, primero hay que buscar cuáles son los que tenemos en común. Y a partir de ahí, andar un poquito en aquello que nos separa, si hace falta. Y yo os invito, de verdad, a la gente más joven, que os informéis, entrar en la página de Taria, leer qué razonamientos tienen estas mujeres feministas para defender una legalización de la prostitución. Luego leerás. Parece que